Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en un hermoso lugar y estamos aquí para leer el siguiente capítulo del libro Conflicto Cósmico. No hay tiempo ni circunstancia para dejar de leer, así que te invito y lee conmigo. Para eso ve, corre, busca tu libro. Si en caso no lo tengas en físico, puedes encontrarlo en el internet. Hoy leemos el capítulo 9 que lleva por título Se enciende una luz en Suiza. La autora Elena G. de White nos menciona lo siguiente. Pocas semanas después que Lutero naciera en la cabaña de un minero en Sajonia, Ulrico Zwinglio nació en la choza de un pastor de los Alpes. Se crió en medio de escenas de bellezas naturales y en edad temprana su mente fue impresionada con la majestad de Dios. De labios de su abuela escuchaba las pocas historias preciosas de la Biblia que ella había extraído de las leyendas y tradiciones de la iglesia. A la edad de 13 años fue a Berna, donde estaba la más distinguida escuela de Suiza. Sin embargo, aquí surgió un peligro. Los frailes hicieron esfuerzos definidos para inducirlo a entrar en un monasterio. Providentemente, su padre se enteró de los propósitos de ellos y viendo que la futura utilidad de su hijo se hallaba en peligro, le ordenó que regresara a su casa. El joven obedeció la orden, pero no podía estar contento con quedarse en su valle nativo y pronto reinició sus estudios, viajando después de un tiempo a Basilia. Fue aquí donde Zwinglio oyó por primera vez el Evangelio de la gracia de Dios. Wittenbach, un profesor de idiomas antiguos, mientras estudiaba el griego y el hebreo, fue inducido a estudiar a las Sagradas Escrituras y por su intermedio los rayos de luz divina eran reflejados en la mente de los estudiantes, a quienes instruía. Declaraba que la muerte de Cristo era el único rescate del pecador, y para Zwinglio estas palabras fueron como los primeros rayos de luz que proceden a la aurora. Zwinglio pronto fue llamado a Basilia para que iniciara lo que llegaría a ser la obra de su vida. Su primer trabajo lo hizo en una parroquia alpina. Ordenado sacerdote, se dedicó a sí mismo con toda su alma a estudiar la verdad divina. Cuanto más investigaba las escrituras, tanto más claramente notaba el contraste entre la verdad y las herejías de Roma. Se sometía a sí mismo a la Biblia por ser esta la palabra de Dios, la única regla suficiente e infalible. Él vio que ella debía ser su propio intérprete. Buscó todos los medios para obtener una comprensión correcta de su significado e invocaba para ello la ayuda del Espíritu Santo. Comencé pidiendo a Dios que me diera su luz, escribió más tarde, y las escrituras comenzaron a hacerme mucho más fáciles. Zwinglio no recibió de Lutero la doctrina que predicaba, era la doctrina de Cristo. Si Lutero predica a Cristo, dijo el reformador suizo, él hace que yo hago. Nunca jamás escribió una sola palabra a Lutero, ni Lutero me escribió a mí. ¿Y por qué? Para que se demuestre cuán consecuente consigo mismo es el Espíritu de Dios. Puesto que nosotros dos, sin habernos relacionado previamente, enseñamos la doctrina de Cristo con semejante uniformidad. En 1516, Zwinglio fue invitado a predicar en el convento de Eisendensch. Bueno amigos, hay nombres raros, no soy de Suiza, pero espero que ustedes lo pronuncien bien. Aquí habría de ejercer una influencia como reformador, la cual sería sentido mucho más allá de sus Alpes nativos. En las principales atracciones de Eisendensch se encontraba una imagen de la Virgen que, decía, tenía el poder de obrar milagros. Encima de los portales del convento se hallaba la inscripción: aquí puede obtenerse remisión plena de los pecados. A este santuario de la Virgen concurrían multitudes, desde todas las partes de Suiza y aún desde Francia y Alemania. Zwinglio aprovechó la oportunidad para proclamar libertad por medio del Evangelio a estos esclavos de la superstición. No imaginen, decía él, que Dios está en este templo más que cualquier otra parte de la creación. ¿Pueden las obras meritorias a los largos peregrinajes, las ofrendas, las imágenes, la invocación de la Virgen o de los santos asegurar para ustedes la gracia de Dios? ¿Qué eficacia tiene la rica capucha del fraile, la cabeza rapada, un hábito largo y flotante y las zapatillas bordadas con oro? Cristo decía que una vez fue ofrecido sobre la cruz es el sacrificio y la
víctima que ha pagado por toda la eternidad los pecados de cada creyente. Para muchos resultaba un amargo chasco el que se le dijera de su viaje había sido en vano. No podían comprender el perdón gratuito ofrecido por medio de Cristo. Estaban satisfechos con el método de Roma les había enseñado. Era más fácil confiar su salvación a los sacerdotes y al Papa que buscar pureza de corazón, ¿se imaginan? Me llama mucho la atención esto. Pero había otra clase de personas que recibieron con alegría la noticia de la redención por medio de Cristo. ¡Qué alegría! Muchos pudiesen conocer la verdad y con fe aceptaban la sangre del Salvador y su propiciación. Estos regresaban a sus hogares y les contaban a los cuatro preciosos luz que habían recibido. La verdad se llevaba así de una ciudad a otra y el número de peregrinos que concurría al santuario de la Virgen disminuyó notablemente. Hubo una merma en las ofrendas y en consecuencia en el salario de Zwinglio, que provenía de las mismas. Sin embargo, esto lo producía solamente gozo, porque veía que el poder de la superstición era quebrantado. La verdad estaba ganando terreno en los corazones de la gente. El siguiente dice Zwinglio, llamado a Zúrich. Después de 3 largos años, Zwingli fue llamado a predicar en la catedral de Zúrich, la ciudad más importante de la Confederación Suiza. ¡Wow! La influencia que allí ejercía se sentiría en forma muy amplia. Los eclesiásticos procedieron a instruirlo con respecto a sus deberes. Harán todo el esfuerzo posible para recaudar las ventas del cabildo sin descuidar las menores. Serán diligentes para aumentar las entradas provenientes de los enfermos, de las misas y en general de toda la ordenanza eclesiástica. En cuanto a la administración de los sacramentos, la predicación y los cuidados del rebaño, pueden emplear a un sustituto y particularmente en la predicación. Zwinglio escuchó en silencio este encargo y dijo en respuesta: la vida de Cristo ha estado por demasiado tiempo escondida del pueblo. Predicaré sobre todo el Evangelio de San Mateo. Consagraré mi ministerio a la gloria de Dios, a la alabanza de su Hijo, a la verdadera salvación de las almas y a la eficacia de la verdadera fe. La gente afluía en gran número a escuchar su predicación. Comenzó su ministerio abriendo los evangelios y explicando la vida, las enseñanzas y la muerte de Cristo. Es a Cristo, decía él, a quien deseo conducirlos, a Cristo, la verdadera fuente de salvación. Hombres, eruditos, artesanos y campesinos escuchaban sus palabras. Sin temor reprochaba los males y las corrupciones de su tiempo. Muchos regresaban de la catedral alabando a Dios. Este hombre, decía ellos, es un predicador de la verdad. Él será nuestro Moisés para sacarnos de las tinieblas de Egipto. Qué bonita descripción que tenía esta persona. Sería muy bonito que nos pudiesen describir también a cada uno de nosotros. Después de un tiempo se levantó la oposición, los monjes los asaltaron con burlas y sátiras. Otros recurrían a la insolencia y a las amenazas, pero Zwinglio lo soportó todo con paciencia. Cuando Dios se prepara para quebrantar las cadenas de la ignorancia y la superstición, Satanás trabaja con mayor empeño para sumir a los hombres en las tinieblas y para retenerlos más firmemente con sus cadenas, ofreciendo perdón a cambio de dinero. Roma actuaba con renovada energía para abrir su mercado en toda la cristiandad, ofreciendo perdón a cambio de dinero. Cada pecado tenía su precio y los hombres recibían su permiso pleno para cometer el crimen si la tesorería de la iglesia se mantenía llena. Seguimos. Así avanzaba los dos movimientos, Roma autorizando el pecado y haciendo de ésta la fuente de sus entradas, y los reformadores condenando el pecado y señalando a Cristo como la propiciación y el libertador. Seguimos. Venta de indulgencias en Suiza. En Alemania, la venta de indulgencias era dirigida por el infame Tetzel. En Suiza, este tráfico fue puesto bajo el dominio de Sansón, un monje italiano. No es Sansón de la Biblia, sino un monje italiano.
Sansón ya había obtenido inmensas sumas de dinero de Alemania y Suiza para llenar las arcas papales. Ahora viajaba por Suiza, despojando a los pobres campesinos de sus escasas entradas, exigiendo ricos regalos por parte de la gente adinerada. El reformador inmediatamente se dispuso a oponérsele. El éxito de Zwinglio fue tal al exponer las pretensiones del fraile, que éste se vio obligado a irse a otro sitio. En Zúrich, Zwinglio predicó celosamente contra los traficantes del perdón, y cuando Sansón se acercaba al lugar, fue recibido por un mensajero del consejo, quien le avisó que siguiera de largo. Sansón logró introducirse igual, por medio de una estratagema, pero despedido sin haber vendido un solo perdón. Pronto abandonó también Suiza. La peste o gran mortandad atacó a Suiza en el año 1519. Muchos se dieron cuenta de cuán vano y sin valor era el perdón que había comprado. Anhelaban tener un fundamento más seguro de su fe. Zwinglio se enfermó y circuló por todas partes el informe de que había muerto. En esa hora de prueba, él contemplaba con fe a la cruz del Calvario, confiando en la propiciación suficiente que ella ofrecía para el pecado. Cuando recobró la vida después de haber estado a las puertas de la muerte, fue para predicar el evangelio con mayor fervor que nunca antes. La gente misma había tenido que atender a los enfermos y moribundos, y todos sentían como nunca antes el valor del evangelio. Zwinglio había llegado a un entendimiento más claro de las verdades del evangelio y había experimentado más plenamente de sí mismo su poder y reformador de Cristo. Cristo, decía él, ha comprado para nosotros una redención eterna. Su muerte es un sacrificio eterno y un método eternamente eficaz para sanar. Satisface la justicia divina para siempre en favor de todos los que confían en él con fe firme e inconmovible. Donde quiera que haya fe en Dios, existe el celo que insta e impele a los hombres a las buenas obras. Paso a paso, la reforma avanzó en Zúrich. Alarmados, los enemigos comenzaron a organizar una activa posesión. Se perpetraron repetidos ataques contra Zwinglio. El maestro de herejías debía ser silenciado. El obispo de Constanza despachó 3 emisarios al consejo de Zúrich para acusar a Zwinglio de poner en peligro la paz y el orden de la sociedad. Si la autoridad de la Iglesia es puesta a un lado, insinuó, ello resultará en una anarquía universal. El consejo no quiso decidirse en contra de Zwinglio y Roma se preparó para un nuevo ataque. El reformador exclamó: que venga, le temo como el risco imponente teme las olas que rugen a sus pies. Los esfuerzos de los eclesiásticos solamente promovieron la causa que trataban de derribar. La verdad continuó esparciéndose. Sus adherentes en Alemania, abatidos por la desaparición de Lutero, de nuevo cobraron ánimo viendo progresar el evangelio en Suiza. Cuando la reforma llegó a establecerse en Zúrich, sus frutos se notaron más ampliamente, pues estimularon la supresión del vicio y la promoción del orden. Disputa con los romanistas. No se preocupen, es el penúltimo subcapítulo, ya nos falta poco por terminar. Al ver cuán poco resultado habían logrado con la persecución al tratar de suprimir la obra de Lutero en Alemania, los romanistas decidieron mantenerse una polémica con Zwinglio. Asegurarían la victoria eligiendo no solamente el lugar del combate, sino también los jueces que decidieran entre los disputantes. Y si alguna vez pusieron a prender a Zwinglio, tratarían de que éste no escapara. Este plan, por supuesto, fue mantenido cuidadosamente en secreto. Se decidió que la polémica se realizara en Baden, pero los miembros del Consejo de Zúrich sospecharon los designios de los partidarios del Papa y advertidos por los ardientes piras que habían sido encendidas en los cantones papales para que los que confesaban el Evangelio le prohibieran a su pastor exponerse a este peligro. El ir a Baden, donde la sangre de los mártires de la verdad acababa de ser derramada, significaba ir a una muerte segura.
Ecolampadio y Haller fueron elegidos para representar a los reformadores, mientras que el famoso doctor Ert, sostenido por una hueste de versados doctores y prelados, era el campeón de Roma. Los secretarios fueron todos elegidos por los partidarios del Papa y se prohibió que los demás tomaran nota, so pena de muerte. Sin embargo, un estudiante que asistía al debate escribía todas las tardes los argumentos presentados ese día. Otros 2 estudiantes se encargaron de entregar estos informes con las cartas diarias de Ecolampadio a Zwinglio, que se hallaba en Zúrich. El reformador contestaba, dando su consejo para eludir la vigilancia de la guardia apostada en los portales de la ciudad. Estos mensajeros traían canastas con pollos sobre sus cabezas, de modo que se les permitía pasar sin estorbo. Zwinglio ha trabajado más, decía Niconio, por sus meditaciones, sus noches de desvelos y los consejos que transmitía a Baden, que los que habrían hecho debatiendo en personas en medio de sus enemigos. Los romanistas habían venido a Baden con sus más ricos atavios y brillantes joyas. Se regalaban con todo lujo y en sus mesas tenían manjares costosos y vinos escogidos. En señalado contraste aparecían los reformadores, cuyo frugal menú los mantenía poco tiempo a la mesa. El que servía a Ecolampadio y que tenía ocasión de observarlo en su habitación, lo hallaba siempre estudiando o en oración, e informó que el hereje era por lo menos muy piadoso. En la conferencia de Erch, ascendía al público en forma soberbia, espléndidamente decorado, mientras que el humilde Ecolampadio vestía pobremente y se le obligó a sentarse enfrente de su oponente, en una tosca plataforma. La voz trocante de Erch y la seguridad ilimitada que sentía nunca lo abandonaron. El defensor de la fe había de ser recompensado con una generosa retribución. Cuando fallaban sus mejores argumentos, recurría a insultos y aún a las blasfemias. Ecolampadio, modesto y desconfiado de sí mismo, había rehuido el combate. Mediante un comportamiento cortés y bondadoso, reveló su capacidad y su entereza. El reformador adquirió firmemente a las escrituras. Las tradiciones, dijo él, no tienen fuerza en nuestra Suiza, a menos que estén de acuerdo con la Constitución. Ahora bien, en materia de fe, la Biblia es nuestra Constitución. El razonamiento sereno y claro del reformador, representado en forma tan bondadosa y honesta, ganaba las mentes y rechazaban con disgusto las fantasiosas pretensiones de Erch. La discusión continuó durante 18 días. Los papistas pretendieron haber obtenido la victoria. La mayor parte de los diputados apoyó a Roma y la dieta declaró que los reformadores habían sido vencidos y que los tales, juntamente con Zwinglio, quedaban separados de la Iglesia. Pero el debate produjo un poderoso ímpetu para la causa protestante. No mucho tiempo después, Berna y Basilia, que eran ciudades importantes, se declararon en favor de la reforma. Muchas gracias por ver este video.